campo del dantian inferior es la raíz del hombre. En él se acumulan la esencia y la energía espiritual. En el hombre acumula la esencia, en la mujer las menstruaciones. Preside el nacimiento y es la puerta de unión del yin y el yang. Lao Tse Chang Chin. Hola a todos, mi nombre es Elena, soy médica integrativa y estoy aquí para acompañarlos con herramientas de bienestar. Todos los organismos heterosexuales, para poder reproducirse, para poder continuar su especie, necesitan de un aparato reproductor. Bueno, pues vamos a hablar sobre esto en los siguientes capítulos. Debemos distinguir un aparato reproductor masculino y un aparato reproductor femenino, con órganos internos y genitales externos. Vamos a comenzar hablando sobre su formación. La diferenciación sexual, es decir, si es masculino o femenino, es un proceso que es complejo, intervienen muchos genes, pero básicamente para que se pueda definir depende de la presencia o ausencia de un cromosoma, del cromosoma Y. Las mujeres no lo tenemos, en su lugar tenemos un doble cromosoma X, pero los hombres sí lo tienen, los hombres son XY. Este cromosoma Y hace la diferencia porque es el que contiene el gen SRY. Ese gen codifica para la formación de los testículos. Ahora, la reproducción se lleva a cabo por la unión de dos células especiales, que son las células sexuales. Una es el espermatozoide y la otra es el óvulo. El espermatozoide lo aporta el hombre y el óvulo lo aporta la mujer. Ambas son células especiales porque son células haploides. Eso quiere decir que contienen la mitad de los cromosomas, ¿sí? Nuestra especie humana tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Estas células haploides tienen 23, ¿sí? Y así tiene que ser porque cuando hay reproducción sexual, estas dos células se van a unir. Y al juntarse es que se van a completar los 23 pares, es decir, los 46 total. Cada espermatozoide tiene o información X o información Y. En cambio, cada óvulo, todos tienen información X. Si se junta un espermatozoide X con un óvulo X, se van a desarrollar órganos reproductores femeninos. Pero si se junta un espermatozoide Y con un óvulo X, se van a desarrollar testículos y todo el aparato reproductor masculino. Esto quiere decir que desde el primer contacto que tienen estas dos células, espermatozoide y óvulo, ya se define el sexo del futuro bebé. Pero solamente hasta la cuarta semana de gestación es que empiezan a verse las primeras formaciones del sistema reproductor. Ahí, en ese punto, son bipotenciales. O sea que aún no hay diferencia entre si es gónada masculina o si es gónada femenina. Eso ocurre a partir de la séptima semana de gestación. Bien, el espermatozoide es una célula flagelada, es decir, que tiene una cola que es la que le va a permitir moverse buscando al óvulo. Tiene una cabeza ovalada y está cubierta por enzimas y ahí dentro está el ADN que lleva. Los óvulos son células que son más grandes, de hecho son visibles al ojo humano. Esas son las que aporta la mujer, se producen en el ovario y durante la edad reproductiva se liberan cíclicamente cada mes. En el hombre, a partir de la pubertad y en adelante, diariamente se producen millones de espermatozoides desde los espermatocitos primarios. En la mujer es distinto, ¿sí? En la etapa de gestación, es decir, cuando aún está en el vientre de su madre, forma los ovocitos primarios. Y entonces acá viene una pregunta, o sea que en la mujer las células sexuales ya vienen listas desde el nacimiento. La respuesta es no. Las células sexuales sí vienen con un número determinado, pero no vienen listas, ¿sí? Tienen que esperar unos años a cuando empiece a darse todo el estímulo hormonal que desencadene el ciclo menstrual. Lo que pasa es que las células sexuales, tanto los espermatozoides como los óvulos, se replican por meiosis, ¿sí? La meiosis es un tipo de división celular en el que se obtienen células que tienen la mitad del material genético, que fue lo que antes mencioné. Entonces, este proceso de meiosis tiene dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. Antes de que termine la primera fase, el proceso de los ovocitos se detiene y
y debe esperar hasta la pubertad, que como les mencioné antes, tiene que esperar al influjo hormonal para que este proceso se pueda reanudar, que es lo que se ve cuando ocurre la primera menstruación, que es la menarquia. De ahí en adelante, cada mes, cíclicamente, un ovocito de todo el conjunto que fue creado en vida intrauterina es elegido para continuar su desarrollo y para convertirse en óvulo. Cuando ya está completamente preparado, se desprende del ovario, empieza el viaje por la trompa de Falopio hacia el útero y si se encuentra con un espermatozoide, entonces ahí pasa a una segunda fase de meiosis y ahí se forma el cigoto, que es el primer estadio de vida. Ese proceso se va a repetir en la mujer cada 28 días, hasta que los ovocitos, que tienen un número finito, un número limitado en los ovarios, pues agotan su reserva. Entonces se presenta la menopausia. Y aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta que desde que su abuela gestó a su mamá, alguno de los ovocitos que su mamá tenía en sus ovarios, en vida intrauterina, era uno que terminó siendo ustedes? ¿Esto tendrá alguna repercusión en la vida? Sí, por supuesto que sí. Desde lo que vivió la abuela cuando estaba embarazada de su mamá, luego toda la vida extrauterina que tuvo su mamá hasta el momento en que liberó el óvulo, que fue fecundado por el espermatozoide de su padre y que pues ya comenzó su ciclo de vida, que hoy día son ustedes, todo este tiempo se estuvo recibiendo información. Y claramente no estoy refiriéndome solo a la información genética. Hablo de información, ¿sí? Que puede ser de todo tipo. Todo lo que hayan experimentado, los conflictos que vivieron, los dolores que presentaron, abandonos que pudieron tener, si vivieron situaciones traumáticas, todo eso es información. Y esto, cuando yo me di cuenta de eso, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la maestría y que viví biología molecular y que me explicaron epigenética, entendí cuáles eran las bases físicas de esto. La epigenética se refiere a las modificaciones que tiene el ADN, que no necesariamente implican cambios en la secuencia de los genes, ¿sí? Pero estas modificaciones sí van a incidir en que ciertos genes se activen o que se desactiven. De esa forma es que pueden presentarse ciertas manifestaciones o ciertas características o ciertos trastornos de una generación a otra, que están relacionadas con las condiciones de vida que estuvieron alrededor de ancestros cercanos. El ejemplo más claro de esto y de lo que hay registro es lo que se vivió en Holanda. En la época de la Segunda Guerra Mundial, la gente de los ferrocarriles hizo una huelga con la intención de bloquear las tropas alemanas. Alemania esto no lo tomó bien y la respuesta que tuvo fue bloquearles los suministros de los alimentos. Entonces, Holanda entró en hambruna. Esto pasó hacia 1944, pero la guerra terminó en 1945. Es decir, que estuvieron cerca de un año en condiciones de inanición. Ahí muchas personas murieron, hubo otras que sobrevivieron, pero en un estado caquético. Y años más tarde, en la siguiente generación, comenzó a verse que en la población había un aumento en la presentación de ciertas enfermedades, como lo fueron la diabetes y la esquizofrenia. Esto lo vieron años después y decidieron estudiarlo retrospectivamente. Y ahí se dieron cuenta que la asociación con la diabetes era porque por mecanismos genéticos el metabolismo de esa persona que había estado expuesta a hambruna se había reducido, se había lentificado. Es decir, su cuerpo ante esta situación extraordinaria creó unos mecanismos para gastar menos energía y para almacenar energía en el caso de que otra vez estuviera expuesto a una situación así. Como en la siguiente generación ya no hubo hambruna, pues esos mecanismos ya no se necesitaban. Pero el cuerpo sí había quedado programado para eso. Entonces, por esa razón, sobrevino una enfermedad como la diabetes mellitus. Con ese hallazgo, se dieron cuenta que la vida prenatal condiciona los patrones de salud durante toda la vida. Ahora, si nosotros nos fijamos en que en algún momento, en algún punto, estuvimos 3 seres en el mismo cuerpo, abuela, madre e hija o hijo, pues nos damos cuenta que estamos cargando la huella de información que tienen 2 de esos cuerpos. Esa información queda ahí plasmada y se va a manifestar en algún momento.
¿A dónde voy con todo esto? ¿Por qué me extendí tanto explicándolo? Porque me parece muy importante que reflexionemos acerca de esto. ¿Qué vivió mi abuela durante la gestación de mi madre? ¿Qué vivió mi madre durante mi gestación? Tal vez eso nos dé pistas de manifestaciones que hoy día tengamos. Bueno, seguimos con los genitales externos. Hacia la tercera semana de gestación se van a formar unos pliegues que se llaman pliegues cloacales. Esos se van a terminar uniendo como formando una especie de, como un anillo alargado, ¿sí? Como si estuviera comprimido. En la parte de arriba se forma una estructura que se llama tubérculo genital, que es lo que en la mujer va a terminar convirtiéndose en clítoris y en el hombre va a convertirse en el pene. Esos pliegues cloacales, el anillo que yo les digo que está comprimido, se van a dividir después y van a formar un pliegue anal posterior y un pliegue uretral anterior. Este pliegue, el uretral anterior, en la mujer va a pasar a convertirse en los labios menores de la vagina, ¿sí? Y en el hombre va a convertirse en el cuerpo del pene. Lateral a los pliegues uretrales anteriores se forman unas protuberancias, que son las protuberancias genitales. En las mujeres van a ser los labios mayores de la vagina y en los hombres esas protuberancias se unen y forman el escroto. Bueno, todo esto está bajo el influjo de hormonas. Las que intervienen puntualmente en esto son los estrógenos para las mujeres, que son los que van a estimular el desarrollo de los genitales externos, y la testosterona para los hombres, que es excretada por los testículos del feto. Ahora, entonces, los testículos. Hacia el final de la séptima semana, que es cuando ya ocurrió esa diferenciación, en el hombre va a comenzar el proceso de migración del testículo para que pueda salir del cuerpo. Entonces empieza a bajar, más o menos en la semana 12, queda en la región inguinal, sigue bajando hacia la semana 28, está en el conducto inguinal y hacia la semana 33 de gestación ya llega al escroto. El escroto es la bolsa que recubre a los testículos. Esa bolsa está por fuera del resto del cuerpo, porque años más tarde, cuando ya esté en la pubertad, por el estímulo de la testosterona va a empezar a producir los espermatozoides. Y para que los espermatozoides crezcan y se desarrollen bien, necesitan estar a una temperatura menor a 37 grados. Entonces, como el cuerpo está en promedio a esa temperatura, necesito crear una manera de sacar los testículos para que tuvieran una temperatura ideal para ellos. Bueno, por encima del testículo está el epidídimo, que es el conducto que va a llevar los espermatozoides del testículo hacia la próstata para que ahí se combinen con el semen. El semen es el fluido que permite que los espermatozoides puedan viajar, puedan sobrevivir y que se puedan movilizar mientras están buscando el óvulo. Ese fluido tiene glucosa, tiene enzimas, tiene nutrientes y es producido en gran parte por la vesícula seminal, que es uno de los órganos reproductores internos de los hombres. Esta vesícula seminal anatómicamente está detrás de la vejiga y se conecta con la próstata y con los conductos deferentes. La próstata, que es otro órgano reproductor masculino interno, está por delante del recto, ¿sí? Por eso es que muchas de las alteraciones de próstata se examinan mediante el tacto rectal. La próstata, junto con las glándulas de Cooper, le aportan otros nutrientes al líquido seminal para lubricar y para alcalinizar la acidez que pueda tener la uretra y la acidez que también pueda tener el aparato reproductor femenino. De esta manera se asegura que los espermatozoides sobrevivan y avancen. Bien, entonces ya hablamos de los testículos, vamos ahora a hablar del otro órgano reproductor masculino, que es el pene. El pene está formado por varias estructuras. Entonces, el cuerpo esponjoso, que es un tejido así poroso, está por debajo del pene y lo que hace es evitar que la uretra se comprima cuando hay erección. Otra estructura que tiene el pene es el cuerpo cavernoso. Ese está en la parte de arriba del pene y forma el tejido eréctil. En medio de los dos está la uretra, que lo vimos, es la parte final del aparato excretor, comunica la vejiga con el exterior para poder evacuar la orina y a la vez también es el conducto que tiene el semen para salir. La parte final de la uretra está recubierta por el glande, que es la región más sensible del pene. Bien, ahora vamos entonces con el aparato reproductor femenino. Consta de órganos internos, que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y los genitales externos, que son el clítoris, los labios mayores, los labios menores y la uretra, que fueron los que expliqué antes en su formación.
Los órganos del aparato reproductor femenino se encargan de producir, madurar y liberar los óvulos. Reciben los espermatozoides y generan todo un ambiente propicio para que haya fecundación, implantación y pueda desarrollarse bien un embrión que progrese a feto. Pero entonces, ¿esto cómo sucede? En la etapa de pubertad de la mujer, por el estímulo que hace la adenohipófisis a los ovarios, empiezan a aumentarse los niveles de progesterona y los niveles de estrógenos. Recordemos que los estrógenos son la hormona que van a promover el desarrollo de las características sexuales secundarias. Esto lo expliqué en el capítulo de endocrino. Entonces, el desarrollo de la glándula mamaria, la distribución de grasa en la cadera, la aparición de vello en las axilas y en el pubis. Esa es una función de los estrógenos. La otra función que tienen es desencadenar el primer periodo menstrual. A partir de ese primer periodo, cada mes el cuerpo de una mujer se prepara para un embarazo. Aquí entonces el reservorio de ovocitos que tiene cada ovario va a empezar uno por uno a ser madurado y después liberado como óvulo, o sea, la ovulación. Y una vez que pasa esto, el óvulo empieza un viaje por la trompa de Falopio hacia el útero, que lo mencionábamos antes. Entonces, si se encuentra con el espermatozoide, ocurre la fecundación y ese óvulo fecundado se implanta en el endometrio. Ahí entonces puede comenzar el desarrollo embrionario. Pero si no se encuentra con un espermatozoide, entonces la capa interna del útero, el endometrio, que se había estado preparando para una posible implantación, como no la recibe, pues se desprende. Eso es lo que causa el sangrado menstrual. Este ciclo puede durar en total entre 23 y 35 días, con un promedio de 28 días, y tiene 3 fases. Una es la fase de sangrado, otra es la fase folicular y la otra es la fase lútea. Entonces la fase de sangrado fue la que mencionamos antes y es la que comienza cuando no hay implantación del óvulo fecundado, o sea que no va a haber gestación. El primer día de sangrado es el que marca el comienzo del ciclo menstrual, que básicamente ocurre porque las capas más externas del endometrio, que dijimos antes es la capa interna del útero, es rica en vasculatura y en ese punto del ciclo está mucho más gruesa porque esperaba recibir un óvulo fecundado. Como no llega, entonces se desprende, se rompen los vasos sanguíneos que las irrigan y aparece el sangrado menstrual. Más o menos hacia el 5.º día, este revestimiento del endometrio empieza a repararse. Y en medida que van pasando los días, el endometrio nuevamente va creciendo y nuevamente se va engrosando. Mientras eso pasa en el útero, en los ovarios también hay cambios. De hecho, ahí es donde se dan las otras 2 fases, la folicular y la lútea. Ambas fases son dependientes de los niveles de hormonas, de los estrógenos, de la progesterona, de la LH, que es la hormona lútea, y de la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Al comienzo del ciclo, cuando empieza el sangrado, los niveles de estrógenos están bajos. Entonces, como se censan bajos, el lóbulo anterior de la hipófisis empieza a aumentar la producción de FSH y de LH. Y eso va a hacer que se estimule la maduración de algunos folículos en los ovarios. Con esto, las células en los folículos comienzan a producir estrógenos y una parte de progesterona también. Cada folículo tiene un óvulo inmaduro, ¿cierto? Un ovocito. A medida que van pasando los días, ese folículo sigue creciendo, sigue produciendo estrógenos y eso hace que los niveles de FSH y de LH bajen. Así se mantiene hasta más o menos el día 12. Ahí, como ya los estrógenos han aumentado, están en el punto más alto, la adenohipófisis libera súbitamente una gran cantidad de LH. Eso hace que el folículo se rompa y el óvulo se desprende, el óvulo sale. Eso es lo que se llama ovulación. Y todo esto es la fase folicular. Ahora, vamos con la fase lútea. Entonces, después de que ocurre la ovulación, los restos que quedaron de ese folículo que se rompió se van a transformar en algo que se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo con el paso de los días se va degenerando progresivamente y es el que se encarga de producir grandes cantidades de progesterona y un poco de estrógenos. Eso hace que los niveles de FSH y LH nuevamente estén bajos. Recordemos que estas 2 hormonas cuando suben son las que estimulan el desarrollo de nuevos folículos. Entonces cuando permanecen bajas se impide temporalmente que más folículos se maduren, porque deben esperar su momento del ciclo para poder hacerlo. Y ya hacia el final del ciclo menstrual, esos restos del cuerpo lúteo se terminan desintegrando completamente.
entonces ya no hay producción de progesterona, ya no hay producción de estrógenos y eso hace que bajen rápidamente los niveles de esas hormonas. Y ese es el estímulo que genera que el endometrio se desprenda, que ocurra el sangrado y que comience un nuevo ciclo. Ahora, si el óvulo es fecundado, no se inicia un nuevo ciclo menstrual. Lo que ocurre es que se mantienen altos los niveles de progesterona. Eso hace que aumente el flujo de sangre hacia el endometrio. El endometrio también empieza a acumular lípidos y empieza a secretar nutrientes para poder nutrir al embrión que se implantó ahí. Y también ocurre que el cuerpo lúteo no se degenera, entonces no se van a bajar los niveles de hormonas. Bien, entonces como lo acabamos de ver, cada mes el útero, mediante el estímulo hormonal, se prepara para recibir un óvulo fecundado. Y de ahí en adelante, entonces, se encarga de albergar, de nutrir y de proteger al feto durante toda la gestación. Bueno, entonces vimos ovarios, trompas de falopio, útero. Más abajo del útero está el cérvix o cuello uterino. Es la parte inferior del útero que da arriba de la vagina. Tiene un origen embrionario diferente. Es un tejido fibroglandular y lo que hace es ser el soporte del bebé mientras se está formando y dilatarse cuando sea el momento del nacimiento. Bueno, y también en la fase de sangrado menstrual se relaja para que la sangre pueda salir. Bueno, ya que estamos hablando del ciclo menstrual, quiero hablarles del ciclo de semillas para que me lo entiendan mejor. ¿Alguna vez lo han escuchado o saben de qué se trata? Este ciclo está basado en la fisiología que acabamos de ver, ¿sí? Y lo que busca es ofrecerle al cuerpo ciertos nutrientes para apoyarlo en la fase folicular y en la fase lútea, a la vez que puede ayudar a disminuir los síntomas asociados a los picos hormonales, que pueden ir desde síntomas emocionales hasta síntomas físicos. Entonces, en este ciclo de semillas se rota un consumo de ciertas semillas de acuerdo a la fase. Entonces dijimos antes que en la fase folicular aumentaban progresivamente hasta alcanzar un máximo pico los estrógenos, ¿cierto? De esa forma es que se liberaba el óvulo y ocurría la ovulación. Y dijimos que esta fase era la primera parte del ciclo. Entonces, si estamos frente a un ciclo de 28 días, esta primera fase, la fase folicular, va desde el día 1 del sangrado hasta el día 14, ¿verdad? Y también dijimos que la fase lútea comienza después de la ovulación, es decir, del día 15 hasta el primer día del siguiente sangrado. Dijimos que en esta fase del ciclo aumentaba sobre todo la progesterona, que estaba esperando una fecundación, pero que si no la había, entonces el óvulo se desechaba y el ciclo se repetía. Bien, entonces el ciclo de semillas propone 4 tipos de semillas, ¿sí? Una es la linaza o lino, como le dicen aquí en España. Otra es el girasol, la calabaza y el ajonjolí o sésamo. Todas estas semillas son ricas en ácidos grasos poliinsaturados que tienen un efecto antiinflamatorio y que también apoyan el control y la producción hormonal. Estas semillas también contienen vitaminas y contienen oligoelementos, también fitoestrógenos, o sea que vienen de compuestos vegetales que se activan como estrógenos a nivel intestinal. Entonces, cuando las consumimos, apoyamos la armonía que debe haber entre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Y cómo se va a ver reflejado esto? Entonces va a haber una mejor regulación en el caso de presentar alteraciones como ciclos irregulares. Pueden también disminuir la inflamación que se presenta premenstrual o durante la menstruación. También se ha hablado de un efecto positivo que tiene sobre la salud ósea, o sea, sobre la construcción de hueso. También pueden contribuir a disminuir la fluctuación emocional y son útiles en el caso de los síntomas de la menopausia, ¿sí? Los síntomas como las oleadas de calor, por lo que apoyan la función estrogénica. Entonces, las semillas de linaza o de lino son ricas en ácidos grasos, también son ricas en lignanos que ayudan a regular el exceso de estrógenos. Las semillas de girasol son ricas en vitamina E, en el complejo B, tienen oligoelementos como el magnesio, potasio, hierro, fósforo y específicamente contribuyen a disminuir los estrógenos en la fase lútea. Las semillas de calabaza aportan vitamina E, magnesio, zinc, hierro, fósforo, también lípidos, triptófano, que en general apoyan el sueño, la digestión y el balance hormonal. Y las semillas de ajonjolí o sésamo aportan vitamina E, vitaminas del complejo B, magnesio, potasio, calcio, hierro y fósforo, con lo que ayudan a controlar el exceso de estrógenos. De esta manera regulan la inflamación que pueda haber y por otra parte son una muy rica fuente de calcio. Entonces, ahora sí, ¿cómo consumirlas? Tenemos que tener en cuenta los días de duración del ciclo,
dividimos entre 2 la primera mitad del ciclo, es decir, en promedio 14 días, pero pues ajustado a la duración del ciclo de cada mujer. Rápidamente recordemos, aquí los niveles de estrógenos y de progesterona están bajos, ¿sí? Eso hace que se aumente la producción de FSH y de LH, lo que hace que progresivamente aumenten los estrógenos hasta que más o menos en el día 12, 13, 14 llegan al punto más alto. Ahí se deben consumir semillas de calabaza y semillas de linaza, porque son ricas en ácidos grasos omega 3, apoyan la producción hormonal, tienen un efecto antiinflamatorio, además mejoran la producción de serotonina y con esto el estado de ánimo también mejora. Lo ideal es masticar una cucharadita de semillas de calabaza y otra cucharadita de semillas de lino o de linaza. ¿Qué precaución tener? Remojarlas desde la noche anterior, por una parte para remover las antivitaminas y por otra parte para hidratarlas, sobre todo la linaza, porque esa tiene el mucílago, que es como un gel que absorbe agua. Entonces, si se consumiera sin hidratar, va a absorber el agua del intestino y lo que va a generar es estreñimiento. Ahora, en la segunda parte del ciclo, la fase lútea, que va desde el día 15 hasta el día 28, dijimos que se elevaba progresivamente la progesterona, se elevaba también un poco los estrógenos y después caían súbitamente, ¿cierto? Dijimos que se mantenían bajos los niveles de FSH y de LH. Entonces, en este caso, la indicación es consumir semillas de ajonjolí o sésamo y semillas de girasol, ¿sí? Por una parte, el ajonjolí o sésamo nos va a ayudar a evitar que haya un exceso inapropiado de estrógenos. Además, lo que les mencioné antes, que es una rica fuente de calcio, también de vitamina B6. Y las semillas de girasol son ricas en ácidos grasos. Esto apoya la activación de la progesterona y también apoya la función del hígado para evitar esta fluctuación emocional. La recomendación es masticar una cucharada de semillas de ajonjolí o sésamo y otra de semillas de girasol, igual habiéndolas dejado en remojo, ojalá desde la noche anterior. Precaución, siempre deben ser semillas crudas, sin ninguna adición de sal o de otras especias, ni fritas, deben estar frescas y si pueden molerlas es inclusive mejor, ¿sí? Porque con esto se garantiza que sus nutrientes realmente sean absorbidos. Igualmente, para apoyar el ciclo menstrual, consumir alimentos que sean ricos en ácidos grasos omega 3. Entonces, pescados como atún, como el salmón, el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, tienen un efecto desinflamatorio y sobre todo en el síndrome premenstrual. Otra recomendación es evitar el consumo de alimentos procesados, también de alimentos refinados, ¿sí? Las harinas o el azúcar refinado. Preferir los alimentos integrales, tener una dieta rica en verduras y frutas que nos aportan vitaminas y oligoelementos. Y lo otro es, durante los días de sangrado especialmente, evitar los alimentos fríos, evitar los lácteos, también la exposición al frío, cubrirse bien, sobre todo toda la región de la cadera. En esos días no es una muy buena idea meterse en fuentes de agua. Y todo eso es para evitar que se produzca frío en el útero. Sí, que esto genera estancamiento de sangre y genera dolor. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí por hoy. En el próximo capítulo vamos a seguir hablando de la visión que tiene la medicina china sobre el sistema reproductor masculino y femenino. Bueno, espero que toda esta información esté siendo clara, que esté siendo de fácil comprensión. Ya saben que si tienen dudas pueden escribirlas abajo para que yo los pueda leer y así les pueda responder. Recuerden que si requieren una atención personalizada pueden escribir a mi correo elena.hernandezhumana, elena con h, @gmail.com y evaluamos su caso de manera integral. Eso es todo por ahora, me despido y hasta un nuevo capítulo.